presentar-vos a Laia i vaig a treure la meva xulla. Vale. A veure. Bueno, pues presente a Laia Targa. Ella és graduada en Ciència de Dades per la Universitat de València i treballa ara com a tècnic del projecte ClioVis de l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en l'IRTIC. I un poc del que fa, ella fa processat, visualització i tractament de dades georreferenciats. I així mateix també és membre del grup d'investigació DINA de l'IRTIC, on fa moltes coses sobre visualització de dades, realitat virtual, ontologies i interacció. Moltes gràcies, Laia. Es que he sido yo. Vale, ahora sí. Bueno, yo os vengo a contar lo que fue mi trabajo de fin de grado, que trata sobre la visualización y optimización de rutas turísticas en la ciudad de Valencia, y os voy a explicar un poco el proceso que seguí. Entonces, lo primero, como sabemos, son los datos, y aquí el Ayuntamiento de Valencia tiene gran cantidad de datos, y en concreto me centré en los relacionados con el turismo y con el transporte. Por una parte tenemos los hoteles, que, como todos sabemos, los datos cuando nos los descargamos hay que procesarlos y hay que tratarlos para que puedan ser útiles. Y entonces los hoteles, lo primero que necesitábamos fue hacer un filtrado, ya que habían muchos y simplemente se seleccionó un simple subconjunto para que fuera más pequeño y mejor para poder tratarlo. Por otra parte, se tuvo que hacer una conversión en las direcciones, porque al descargarlo estaban un poco en castellano, y a la hora de geocodificarlo y para obtener un poco las coordenadas, al estar en castellano no nos daban buenos resultados. Y entonces se tuvo que hacer una transformación. Por otra parte tenemos los monumentos, que otra vez se tuvo que hacer un filtrado, teníamos demasiados y se cogió un pequeño subconjunto. Y por otra parte tenemos las carreteras, que lo que hizo es que se fue a hacer un pequeño grafo para poder conectar los diferentes monumentos entre sí. Y finalmente los medios de transporte, que se tuvieron que seleccionar algunos de ellos, que vais a ver luego en las siguientes transparencias. Y para que le fuera más útil al usuario, le ofrecemos diferentes tipos de rutas para que él pueda ir seleccionando. Entonces, la primera consta de monumentos cercanos al hotel donde se aloja, porque le damos al usuario la posibilidad de que elija poder visitar monumentos que están cerca de su hotel, por si no quiere realizar una ruta muy larga. Por otra parte, tenemos la típica ruta donde podemos elegir qué monumentos queremos visitar, y entonces la herramienta nos proporciona la ruta óptima. Y finalmente, lo que se conoce como una ruta óptima, donde el usuario estaría indicándole la distancia máxima que quiere recorrer o el tiempo de recorrido, para que así la aplicación pueda calcular entre todos los monumentos aquella ruta con diferentes monumentos que pueda visitar. Entonces, esto se aborda de dos formas diferentes. Tenemos aquí la ruta con unos vértices definidos que corresponden a los dos primeros problemas, los monumentos más cercanos y la elección de monumentos, donde ya se definen una serie de nodos en concretos, y entonces la idea es visitar todos ellos de la forma más óptima, es decir, en este caso en términos de distancia. Y finalmente tenemos una ruta óptima donde se seleccionan un subconjunto de estos elementos y se visitan. Y esto se traduce en dos problemas diferentes. El primero consiste en encontrar la forma de visitar los monumentos, encontrar la ruta óptima entre estos monumentos, y se tienen que visitar todos, como ya he comentado, y no hay ninguna restricción ni de tiempo ni de distancia. En cambio, el siguiente problema, que corresponde en visitar un subconjunto de estos monumentos, pero atendiéndonos a una serie de restricciones que ya he comentado, el tiempo o la distancia. Y aquí se pueden realizar diferentes rutas, puede ser una, dos o las que el usuario quiera visitar. Y luego, aparte de tratar las rutas, como ya he comentado, se utilizan los medios de transporte. ¿Y cómo se aplica esto en la aplicación? Bueno, se aplica a través del análisis espacial, que lo que hace es, se crea un área de influencia en los monumentos y en el hotel donde el usuario reside, y
que el usuario puede definir esta distancia, puede ser a lo mejor de 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo que le convenga al usuario. Finalmente también se hace la unión, porque como vemos aquí hay un solapamiento entre las diferentes regiones y lo que queremos es toda el área total. Y como ya hemos comentado, se tienen que añadir ahora los medios de transporte y eso se hace a través de la intersección. Nos queremos quedar solo con aquellos medios de transporte, aquellas paradas que están en esta área de influencia. Y bueno, ya para acabar, voy a hablar de lo que sería la aplicación para lo que veáis. Y vemos aquí, bueno, no se ve muy bien, pero tenemos aquí un pequeño desplegable donde el usuario puede seleccionar el hotel donde se está alojando y aquí con este pequeño clic puede activar esta área de influencia que he comentado aquí y entonces se vería en el mapa. Por otra parte tenemos las diferentes rutas que hay donde el usuario puede elegir los monumentos que quiere visitar, ya sea una ruta óptima por monumentos cercanos o los monumentos que desea visitar. Y por otra parte, una cosa muy interesante es la posibilidad de hacer las rutas en diferentes medios de transporte, ya sea, por ejemplo, a pie, en coche o en bicicleta. Y bueno, aquí es una de las opciones que aparece cuando se selecciona la ruta óptima, que en este caso son cuántas rutas se quiere visitar y finalmente cuántos kilómetros como máximo se quiere recorrer. Y vemos que aquí pues, la ruta que se obtiene es una ruta de 3,93 kilómetros donde se visitan 5 monumentos y una duración de 52 minutos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.